Me llamo Frank Calder y la noche en que mi hijastra le dijo a un grupo de gente que ya no era su responsabilidad fue la misma noche en que mi empresa alcanzó un valor de $1.200 millones. Ella aún no lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía. Estaba junto a la ponchera en mi propia fiesta de jubilación cuando lo dijo sonriendo como si fuera una broma, levantando su copa para que todos pudieran oírlo. Y 5 minutos después, mientras el eco de su risa aún resonaba en las paredes, mi teléfono vibró con un mensaje de voz que cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. La fiesta se celebró en el Salón de Veteranos de Guerra, cerca de la calle Washington en Nashville, el mismo lugar que alquilan para despedidas de soltera, pescado frito y algún que otro almuerzo fúnebre. De esos que huelen ligeramente a cera para pisos y café quemado por mucho que lo freguen. Sillas plegables alineadas en filas. Una pancarta que decía, «Feliz jubilación». Frank estaba inclinado sobre una mesa larga con un pastel de Joel Osco y un par de tazas de café plateadas prestadas de la iglesia de al lado. Llevaba el mismo traje azul marino que había usado en las reuniones con clientes 10 años antes. Ahora me quedaba un poco suelto de hombros. Mi esposa Evelyn me había dicho esa mañana que todavía me quedaba bien. Lo decía como suele decirse cuando no quiere discutir. Melissa llegó tarde, claro. Siempre. A mi hijastra le gustaban las entradas. Entró con su marido y sus hijos como si la sala esperara su aprobación, tocando su reloj inteligente y mirando a su alrededor como si estuviera revisando el inventario. La gente aplaudía educadamente. Algunos de mis antiguos compañeros de la empresa de software me estrecharon la mano, me dieron palmadas en la espalda y me dijeron cosas como, «Te lo has ganado, Frank, y disfruta de la tranquilidad». Asentí y les di las gracias. Con los años, se me había dado bien asentir. Cuando llegó la hora de los discursos, Evelyn empujó a Melissa hacia adelante. «Di algo», susurró lo suficientemente alto como para que la oyera. Melissa no dudó. Tomó la copa de champán de plástico, la golpeó con un tenedor y sonrió. «Bueno», dijo, mirándome fijamente. Frank por fin había terminado de trabajar. Algunos rieron entre dientes. Continuó con voz alegre y juguetona, «Supongo que eso es la jubilación, ¿no? No pienses que somos tu plan de jubilación». La sala se quedó en silencio, de esa forma incómoda en que se queda la gente cuando no está segura de si reír. Melissa rió por ellos. «En serio», añadió, encogiéndose de hombros. «Cuando la seguridad social no es suficiente, no llames a mi puerta». Sentí un calor que me subía por la nuca. Ladeó la cabeza como si estuviera considerando suavizarlo. No lo hizo. Siempre ha sido responsabilidad de mamá. Ahí estaba. Un par de personas soltaron risitas incómodas. Alguien se aclaró la garganta. Miré a Evelyn, esperando, quizás esperando que dijera algo. No lo hizo. Sonrió levemente y dijo, «Melissa se preocupa demasiado así», lo explicó todo. Bajé la vista hacia mi vaso. El ponche sabía aguado y demasiado dulce. Lo tragué de todos modos. Melissa levantó su vaso. «Por nuevos capítulos», dijo, y chocó su teléfono contra el de su marido. Siguieron aplausos. No fuertes, no orgullosos, solo lo suficientes para que las cosas avanzaran. Asentí. Me serví otra taza de café aunque estaba tibio. Me dije a mí mismo que no importaba, que ya estaba acostumbrado a esto, que había sobrevivido a cosas peores que un brindis descuidado. Pero me temblaban las manos. Salí al pasillo con la excusa de ir al baño. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo. Alguien había dejado una caja de toallas de papel apiladas contra la pared. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una llamada perdida, un mensaje de voz. Evan Brooks, nuestro director financiero.
Frunzo el ceño. Evan no llamaba los viernes por la noche a menos que algo anduviera mal. Pulsé play. Frank, dijo, y pude oírlo en su voz, tenso, apresurado. Tienes que devolverme la llamada inmediatamente. El trato se cerró esta mañana. 1.200 millones. Y tus acciones de fundador están intactas. Todas. Me apoyé en la pared. Siguió hablando. Las palabras fluyen más rápido ahora. Debemos tener cuidado con quién sabe y cuándo. Hay declaraciones, periodos de confinamiento, exposición fiscal. Pero Frank, esto lo cambia todo. El mensaje terminó. Me quedé allí, mirando mi reflejo en el metal opaco de la fuente. 62 años, canas en las sienes. Un hombre al que acababan de decirle públicamente que estaba solo. Un hombre que de repente valía más de lo que cualquiera en esa habitación podría imaginar. El sonido de risa se extendió desde el pasillo. La voz de Melissa sonaba alegre y segura. Alguien dejó caer un tenedor. Cayó contra un plato de papel. Me guardé el teléfono en el bolsillo y respiré hondo. Por un momento, pensé en volver allí, en decir algo, en alzar mi copa y corregirla, pero no lo hice. Volví adentro en silencio y ocupé mi lugar junto a las tazas de café. Estaban cortando el pastel, de vainilla con glaseado de crema de mantequilla, con mi nombre escrito en glaseado azul. Melissa pasó junto a mí sin mirarme. Evelyn se reía de algo que dijo su hermana. Asentí. Serví el café y escuché porque ya sabía algo que ninguno de ellos sabía. Y por primera vez en mi vida, callarme se sintió como una elección. Lo que pasa con ser ignorado en silencio durante años es que la gente asume que nunca te hace daño. Asumen que el silencio significa indiferencia. Se equivocan. Me llamo Frank Calder y aprendí hace mucho tiempo a hacerme pequeño. No porque quisiera, sino porque me hacía la vida más fácil. Menos discusiones, menos portazos, menos noches durmiendo en el sofá con la tele murmurando para nadie. Conocí a Evelyn cuando tenía 43 años. Ella estaba recién divorciada, trabajaba a tiempo parcial en una clínica dental en Downers Grove, tratando de mantener la calma para su hija adolescente. Melissa tenía 14 años, entonces muy reservada, ya convencida de que el mundo le debía algo y de que yo era un obstáculo. Yo no era su padre. Lo dejó claro desde el principio. Frank está bien, les dijo a sus amigas. Solo es el marido de mi madre. Lo intenté de todos modos. La llevé al entrenamiento de fútbol cuando su padre se olvidó. Iba a las obras de teatro de la escuela y me sentaba en la última fila para no avergonzarla. Pagué la ortodoncia, los campamentos de verano. Las franquicias del seguro, esos gastos discretos por los que nadie te agradece. Cuando se fue a la Universidad Estatal de Illinois, las facturas llegaron más rápido de lo esperado. Subidas de matrícula, libros que costaban más que la primera cuota de mi coche. Una primavera, Evelyn se sentó a la mesa de la cocina con un montón de sobres y lloró. Nos falta dinero, dijo. Solo para este último semestre. Esa noche, salí al garaje y me quedé mirando mi Mustang del 67. Lo había comprado cuando tenía 20 y tantos años, cuando pensaba que los fines de semana siempre serían míos. Le había reconstruido el carburador yo misma. La pintura estaba descolorida. La radio apenas funcionaba, pero aún olía a aceite, cuero viejo y libertad. 2 semanas después, le entregué las llaves a un hombre de Aurora y lo vi alejarse. Melissa no me dio las gracias. Dijo que sí y me preguntó si el cheque se cobraría para el viernes. Esa fue la primera vez que comprendí que algo importante para ella era el amor transaccional. Y yo siempre estaba en el lado equivocado de la contabilidad. Pasaron los años. Trabajaba.
Arreglaba cosas en casa. Mantuve un perfil bajo en la empresa mientras las voces más jóvenes se hacían más fuertes, más seguras, más visibles. Había sido una de las mentes originales detrás de nuestro software de logística en los 90, trasnochando, mirando un monitor CRT verde, creando modelos de rutas mientras el resto del mundo dormía. Pero nunca perseguí el crédito. Quería estabilidad, un sueldo fijo, un hogar tranquilo. Esa decisión me costó más de lo que creía. Para cuando me jubilé, Melissa tenía una oficina en un rincón con un vocabulario lleno de palabras como apalancamiento y optimización. Pero todavía me hablaba como si yo fuera un lastre, alguien a quien gestionar. Esa noche, después de la fiesta, me quedé despierto escuchando la respiración de Evelyn a mi lado. Pensé en el buzón de voz de Evan, en los números, en la cláusula de mi acuerdo de accionistas original que nunca había ejercido porque me parecía egoísta. Me pregunté si había confundido la moderación con la virtud. A la mañana siguiente, fui en coche a un pequeño bufete de abogados en Oak Brook. El letrero de la puerta decía, Keller y Asociados, letras negras sobre cristal esmerilado. Diane Keller no perdió el tiempo. Llevas mucho tiempo callado, Frank, dijo, hojeando mis papeles. Callar no es lo mismo que ser impotente. Me explicó las cosas con cuidado. La valoración, el periodo de bloqueo, la exposición fiscal. No me edulcoró nada. Habría escrutinio, decisiones, consecuencias. Asentí. Esa tarde, Melissa le envió un mensaje a Evelyn en un chat familiar. Estoy buscando casas este fin de semana. Si se ponen difíciles, Frank siempre puede quedarse en nuestro sofá. Incluso le compraré una manta. Me quedé mirando el mensaje más tiempo del debido. Mi pulgar se quedó flotando sobre el teclado. Por un momento, me imaginé escribiéndolo todo. El buzón de voz, los números, la verdad. En cambio, borré el borrador. Esa noche, Evelyn mencionó que Melissa podría invitarnos a un pequeño viaje de Navidad, ya que le iba tan bien. Lo dijo con orgullo, como si fuera un logro que hubiéramos conseguido por no hacer nada. Asentí. Serví el café y me di cuenta de algo más duro que la ira. Si hablaba ahora, solo oirían el dinero. Pero si esperaba, oirían la verdad. Evan me volvió a llamar 2 días después, esta vez desde una sala de conferencias en Chicago. Su voz baja y precisa, como cuando los números importaban. Frank, dijo, necesito que entiendas algo antes de seguir adelante. Esos 1.200 millones, eso es valoración, no efectivo. Todavía no. Lo sé, dije. Y lo sabía. Había vivido lo suficiente para saber la diferencia entre lo que algo valía y lo que realmente te daba. Hay un bloqueo, continuó. Presentaciones a la SEC, exposición a ganancias de capital, y si te mueves demasiado rápido o hablas demasiado alto, perderás una parte sin una buena razón. Me senté a la mesa de la cocina, la misma donde una vez extendí las facturas de la matrícula de Melissa. La silla crujió cuando me incliné hacia atrás. ¿Cuánto es mi apuesta?, pregunté. Hubo una pausa, el papel se movió. Evan se aclaró la garganta. En el papel, entre 30 y 35 millones, dependiendo de cómo lo estructuremos. Cerré los ojos. 30 millones de dólares no aterrizan como la gente cree. No se siente como ganar la lotería. Se siente como estar parado al borde de algo muy profundo, preguntándose lo fácil que sería caer. No se lo digas a nadie, dijo Evan. Ni a tu esposa, ni a tu familia. Todavía no. No lo haré, dije. Y lo decía en serio. Esa tarde, volví a Keller and Associates. Diane ya había sacado mis viejos acuerdos.
Deslizó un bloc de notas amarillo sobre el escritorio. Eras inteligente en ese entonces, dijo. Protegiste tus acciones de fundador. Nunca las diluiste. Simplemente te hiciste a un lado. Pensé que estaba haciendo lo correcto, dije. Lo estabas, respondió ella. Para la versión de tu vida que intentaba salvar. Me presentó opciones. Un fideicomiso revocable en vida para proteger lo que tenía. Un fideicomiso irrevocable para educación que no pudiera ser recuperado por la culpa o la presión. Y una fundación silenciosa, con un propósito que diría lo que nunca supe expresar. No se trata de castigo, dijo Diane. Se trata de claridad. Esa palabra se me quedó grabada. Claridad. De camino a casa, vibró mi teléfono. Un mensaje de Melissa. Cena en nuestra casa el viernes. Grandes noticias. Trae vino. Miré la pantalla. Sabía cuál sería la gran noticia. Un ascenso. Una bonificación. Otro recordatorio de que ella había ascendido mientras yo me quedaba. Cuando llegó el viernes, me presenté con una botella de tinto de gama media y una sonrisa de prueba. Melissa habló de su carrera, sus planes, su futuro. En un momento dado, se rió y dijo, no te preocupes, Frank. Mamá está bien. Lo tengo todo bajo control. Asentí. Serví el café y escuché, sabiendo que por primera vez en mi vida no era invisible. Solo había llegado temprano. La cena de Melissa llegó y pasó, y nada cambió en la superficie. Esa fue la parte más difícil. La vida no explotó. Nada de relámpagos, nada de respeto repentino, solo los mismos pequeños cortes entregados con sonrisas como siempre. El primero llegó una semana después. Estábamos todos reunidos en un restaurante en Lial, uno de esos lugares con fotos enmarcadas en blanco y negro del pueblo de los años 70 y descripciones del menú demasiado esmeradas. Melissa llegó en una camioneta nueva, brillante y enorme, bloqueando el carril de incendios. Me lanzó las llaves sin mirar. Frank, no estás haciendo mucho últimamente, ¿verdad? ¿Puedes aparcar por atrás? Me quedé allí medio segundo, con las llaves frías en la palma de la mano, observándola acompañar a Evelyn y a los niños adentro. Asentí y caminé el largo camino alrededor del edificio, pasando los contenedores de basura y el zumbido del aire acondicionado. El asfalto estaba agrietado y desigual. Cuando me senté al volante, el interior aún olía a plástico y dinero. Aparqué con cuidado, demasiado cuidado. Dentro, me senté en el extremo de la mesa, cerca de la puerta de la cocina. Los platos tintineaban, los camareros pasaban corriendo con las bandejas en alto. Melissa habló de los barrios que estaba considerando. Buenos colegios, entradas cerradas, impuestos sobre la propiedad como insignias de honor. Si alguna vez se les pone difícil la vida, dijo con indiferencia, haciendo girar el tenedor. Frank siempre podría quedarse en nuestro sofá. Incluso le compraré una manta. Todos rieron. Sonreí. Asentí. Serví el café. Unos días después, Evelyn me dijo que Melissa estaba planeando un viaje de Navidad. Algo pequeño, dijo con los ojos brillantes. Quiere invitarnos. No pregunté dónde. No pregunté cuánto. Ya sabía lo que no decía. Mira qué bien lo está haciendo. Mira qué innecesario eres. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con el teléfono en la mano. Evan me había enviado una hoja de cálculo antes, proyecciones, plazos, impuestos. Notas. Diane había seguido con documentos para revisar. Abrí un nuevo mensaje para Melissa. No te vas a creer lo que pasó. Mi pulgar se quedó suspendido.
Casi podía sentir el alivio que me traería soltar la verdad y ver cómo cambiaba la situación. Imaginé su tono cambiando, más suave, cuidadoso, respetuoso. Borré el mensaje. Una noche, Melissa pasó sin avisar. Necesitaba la ayuda de Evelyn para cuidar a los niños. Se quedó en la puerta, revisando su teléfono, sin apenas darme la espalda. Frank, dijo sin levantar la vista. ¿Puedes traerles los abrigos? Llegamos tarde. Sí. Asentí. Serví el café. Cada pequeño momento se acumulaba sobre el anterior. No era suficiente para justificar la ira por sí solo. Juntos, formaban algo más pesado. Claridad, las palabras de Diane asentándose en mi pecho. Entre bastidores, las cosas avanzaban. Diane finalizó los documentos del fideicomiso. Evan se coordinó con el departamento legal y de cumplimiento. Firmé donde me indicaron que firmara, hice preguntas. Cuando algo no tenía sentido, escuché más de lo que hablaba. Esta parte es irreversible, dijo Diane en un momento dado, tocando un párrafo. Una vez hecho, hecho está. Pensé en el Mustang, en los cheques de la matrícula, en el sofá y la manta. Bien, dije. No quiero deshacerlo. Casi a finales de mes, Evan volvió a llamar. Hay un evento de reconocimiento a los fundadores, dijo. En el centro de Chicago, es opcional vestir de etiqueta. La prensa estará allí. Miré el calendario. ¿Estará Melissa?, pregunté. Está en la lista de invitados, dijo Evan con cuidado. Ha sido muy clara sobre su deseo para asistir. Le di las gracias y colgué. Esa noche, mientras estaba en el fregadero enjuagando mi taza, Evelyn me preguntó, ¿estás bien? ¿Has estado callado últimamente? Casi me reí. Estoy bien, dije. Lo decía en serio. Porque el silencio, estaba aprendiendo, no siempre es rendición. A veces es una cuenta regresiva. El salón de baile del Palmer House Hilton olía a madera pulida, perfume caro y dinero que ya había cambiado de manos. Había estado en salas como esta antes, cenas de ventas, almuerzos con inversores, pero nunca así. Nunca con mi nombre impreso en negrita en el programa. Nunca con el pulso latiéndome tan fuerte que lo sentía en los oídos. La pancarta detrás del escenario decía, Noche del legado de los fundadores 1993-2025. Evan me encontró cerca de la barra, justo en la solapa, como si me estuviera preparando para el impacto. ¿Listo?, preguntó. Miré al otro lado de la sala. Copas de cristal, manteles de lino, gente que no había visto en años, algunos mayores, otros más elegantes, todos vestidos como si pertenecieran allí más que yo. Y entonces vi a Melissa. Estaba de pie cerca del centro, con champán en la mano, riendo demasiado fuerte por algo que un vicepresidente, dijo, segura, relajada, como si esta fuera su habitación. Me vio y dudó un instante. Luego sonrió con la misma sonrisa que había usado en mi fiesta de jubilación. Cortés, despectiva. Asentí de vuelta. Cuando anunciaron mi nombre, la sala se quedó en silencio, como si hubieran practicado colectivamente. Siguieron los aplausos, no atronadores, pero lo suficientemente respetuosos como para llevarme al escenario. Me quedé detrás del podio, con las manos apoyadas ligeramente sobre la madera. El micrófono zumbó un momento. No dije nada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. La mayoría de ustedes, comencé con voz firme, me conocen como el esposo de Evelyn. Una suave carcajada. Algunos me conocen como el padrastro de Melissa. Eso provocó algunas miradas. No la miré. Muy pocos de ustedes, continué, saben que hace 32 años, escribí el primer modelo de enrutamiento sobre el que se construyó esta empresa en mi sótano.
en un monitor CRT verde que tardaba 5 minutos en calentarse. Un murmullo recorrió la sala. En aquel entonces, dije que el GPS era un rumor y que la eficiencia significaba café en las 2 de la mañana y esperando que el código compilara antes del amanecer. Hice una pausa, respiré hondo. Di un paso atrás hace años, no porque no me quedara nada para dar, sino porque pensaba que la estabilidad importaba más que el crédito. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y desdoblé una hoja de papel. Hoy dije, me enorgullece anunciar la fundación de la familia Coulter, financiada con las acciones de mi fundador original, acciones que nunca vendí ni diluí. La sala se quedó en silencio. La fundación otorgará becas universitarias a los hijos de camioneros, trabajadores de almacén y empleados de turno, personas que trabajan en 2 empleos solo para llevar comida a la mesa. Finalmente levanté la vista. El rostro de Melissa se había puesto pálido. Sus dedos apretaban el tallo de su copa con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Sé lo que se siente. Terminé de escuchar que te dijeran que estás solo. A veces ese es el consejo más honesto que recibirás. Me aparté del micrófono durante 2 segundos completos. Nadie se movió. Luego, los aplausos fueron lentos al principio, luego aumentaron, llenando la sala. No hice una reverencia. No sonreí. Simplemente bajé del escenario. Al pasar junto a la mesa de Melissa, la vi levantarse bruscamente, con la silla raspando contra el suelo. No me miró. Salió del salón sin decir palabra. Nadie la siguió. Evan me alcanzó cerca de la salida, con los ojos muy abiertos. Lo que dijo en voz baja fue perfecto. Negué con la cabeza. No, dije que era sincero. Me desperté a la mañana siguiente en mi cama, mirando la grieta familiar en el techo sobre la cómoda. Por primera vez en semanas, no sentía una opresión en el pecho. El teléfono de mi mesita de noche estaba en silencio. Ningún mensaje de Melissa. Ninguna felicitación de quienes me habían ignorado durante años. Solo un mensaje de Evan que decía, la respuesta de la prensa es positiva. El papeleo de la fundación sigue vivo. Colgué el teléfono y escuché cómo la casa se despertaba. El chasquido de las tuberías, el zumbido del refrigerador, Evelyn moviéndose por la cocina, abriendo y cerrando cajones con un poco más de fuerza de la necesaria. Cuando entré, no levantó la vista enseguida. Así que, dijo finalmente, cruzándose de brazos. ¿Hay algo que quieras decirme? Me serví una taza de café, solo, como siempre lo tomaba. Quise decírtelo muchas veces, dije, pero no pensé que quisieras oírlo. Se burló. Eso no es justo. La miré a los ojos. Tampoco se rió cuando tu hija me dijo que estaba sola. Eso la detuvo. Nos quedamos allí de pie en silencio, con el olor a tostada quemada flotando entre nosotras. Ya no estaba enojada, solo cansada y extrañamente tranquila. No hice esto para lastimar a Melissa, dije. Lo hice para dejar de encogerme. Evelyn se sentó lentamente. Sus hombros se hundieron como si finalmente le hubieran quitado algo pesado. Nunca te respetó, admitió. Pensé que si lo ignoraba, se me pasaría. Asentí. Yo también. Hablamos más tiempo que en años. Sin gritar, sin llorar, simplemente exponiendo las cosas como suele hacer la gente cuando se da cuenta de que fingir ha costado demasiado. Melissa no llamó ese día ni al siguiente. Una semana después, me envió un mensaje corto. No lo sabía. Me avergonzaste. Lo leí 2 veces y colgué. Ya no le debía ninguna explicación. Después de eso, la vida se volvió más tranquila, mejor. Dividí mi tiempo entre Naperville y un pequeño lugar que alquilé en Door County, Wisconsin, cerca del agua.
Las mañanas eran tranquilas. Caminaba. Leía. Volvía a arreglar cosas con las manos. El trabajo de la fundación me mantuvo ocupado de una manera que me parecía adecuada. Cartas reales, hijos reales, necesidad real, sin discursos, sin escenarios. Aproximadamente un año después de la gala, llegó por correo un sobrescrito a mano. El remitente no me sonaba. Dentro había una nota escrita con tinta azul irregular. Abuelo Frank, gracias por mi universidad. Fondo. Mamá dice que fue un error, pero me alegro de que no lo fuera. Prometo que haré que cuente. Me senté allí por un largo tiempo sosteniendo ese pedazo de papel. Melissa nunca se disculpó. No creo que lo haga nunca. Algunas personas no pueden admitir que se equivocaron sin perder la versión de sí mismos alrededor de la cual han construido sus vidas. Pero no necesitaba su disculpa. Lo que necesitaba era el espacio para volver a enderezarme. Esto es lo que aprendí tarde en la vida, pero no demasiado tarde para que importe. El hombre más callado de la habitación no siempre es el más débil. A veces es solo el que ha estado guardando su voz para el momento en que finalmente importa. Si alguna vez te han subestimado, te han hablado por encima o te han dejado de lado porque eras demasiado viejo o demasiado callado, debes saber esto. Tu historia no ha terminado. Y si ésta te habló, considera compartirla con alguien que pueda necesitar ese recordatorio hoy.